Esta historia va a ser un poco larga, así que prepárate. Tenía una mejor amiga en la escuela secundaria llamada Lena. Fuimos amigas durante aproximadamente 1 año y medio, y pasábamos casi todos los fines de semana en su casa escuchando música, viendo películas de terror y chismeando. Ella estaba un poco loca, del tipo que golpeaba a las exnovias de sus novios sin motivo. De hecho, lo hizo una vez, y también se dedicaba a engañar a la gente en línea. Digo que éramos mejores amigas, pero en realidad era más como si yo la admirara, y a ella le gustaba que pudiera mandarme y pasar el rato conmigo cuando quisiera. Era extremadamente manipuladora y falsa. Tenía el pasatiempo de ser amable con las chicas en la escuela, solo para luego burlarse de todo lo que publicaban en sus redes sociales. Se hacía amiga de la gente solo para obtener información de ellas. Durante nuestra amistad, Lena estaba saliendo con un chico llamado Nolan. Salieron durante aproximadamente 1 año y medio, pero tuvieron muchos problemas en los últimos 6 meses. Él salía a beber la mayoría de los fines de semana, y ella lloraba en medio de la noche y lo bombardeaba con mensajes, gritándole y haciéndolo sentir culpable. Lena estaba al borde de la locura cuando se trataba de las exnovias de Nolan o de las chicas con las que él era amigo, y simplemente no funcionaban como pareja, pero aún así, permanecieron juntos. En algún momento, Nolan dejó embarazada a Lena. Al mismo tiempo, una amiga de Lena, llamada Autumn, también quedó embarazada de un chico del que yo estaba enamorada. Naturalmente, no quería saber nada de Autumn, pero como ambas estaban embarazadas al mismo tiempo, Lena comenzó a pasar la mayoría de los fines de semana con Autumn, descuidando nuestra amistad. Después de aproximadamente un mes, me cansé y comencé a ignorarla. Al principio, Lena intentó disculparse, pero no quise saber nada de eso, ya que la otra chica estaba saliendo con el chico del que había estado enamorada durante 2 años, y yo estaba celosa e inmadura. Eventualmente, Lena se enfadó conmigo y dejó de intentarlo. Pasaron unos meses, y Lena tuvo al bebé. Nolan y Lena se quedaron juntos para cuidar a su hijo, pero su relación era absolutamente horrible en ese punto. Lena engañó a Nolan, y él decidió que quería salir de la relación, pero continuó viendo a su hijo y comprándole cosas. Sin embargo, Lena y la madre de Lena hicieron las cosas muy difíciles para él, cambiando constantemente los días en que podía ver a su hijo y negándose a dejar que se lo llevara a cualquier lugar que no fuera la casa de Lena. La madre de Lena también tiraba los regalos de Navidad de Nolan, ignoraba sus llamadas telefónicas y eventualmente le dijo que estaba en la lista negra de su casa. Nolan suplicó durante meses para ver a su hijo, pero estaba claro que Lena y su madre no lo querían en la vida del niño. Él ofreció pagar la manutención del niño, pero tampoco querían eso. Simplemente querían que desapareciera, así que él dejó de intentarlo. Aparentemente eso tampoco era lo que querían, porque Lena se dirigió a las redes sociales para hablar de cómo Nolan era un mal padre. Les dijo a todos que ser madre soltera era realmente difícil y que el padre del bebé se negaba a cuidar a su hijo. 1 año después de que rompieron, conocí a Nolan en persona. Habíamos estado hablando en línea durante un par de meses sobre Lena. Compartimos historias sobre sus ataques de locura y sus tendencias manipuladoras, y hablamos sobre la vez en que él fue a su casa mientras yo estaba allí, e intentó asustarla saltando cuando ella salió por la puerta principal, pero accidentalmente saltó hacia mí. Pensó que era lo más divertido del mundo que mi cara se mantuviera impasible y simplemente dijera, ¿qué tal? Teníamos un sentido del humor similar, y en ese momento no tenía a nadie más. Acababa de salir de uno de los peores episodios depresivos de mi vida. Duró un buen año, y había abandonado la escuela secundaria, consumido drogas, me había aislado durante semanas y considerado el suicidio. Él fue quien me ayudó a regresar del borde del abismo. Era amable y mi sistema de apoyo. Al principio solo éramos amigos, pero cuando Lena se enteró de nuestra amistad, se puso en contacto conmigo.
En ese momento no habíamos sido amigas durante un año y medio. Nos pusimos al día y hablamos sobre lo que había estado sucediendo en nuestras vidas. Me preguntó qué estaba pasando con Nolan, y le dije que solo éramos amigos. Todo parecía estar bien. Fue entonces cuando comenzó su comportamiento errático. Me bloqueaba en las redes sociales al azar, y luego me desbloqueaba 1 o 2 meses después. A veces hablábamos de cosas como, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y al día siguiente me bloqueaba. En un momento, le pedí a una de sus amigas que le preguntara por qué estaba haciendo eso, porque estaba muy confundida. Entonces, me desbloqueó y me dijo que estaba resentida por la situación con Nolan y por el hecho de que yo fuera amiga de él. Le pregunté por qué seguía reconciliándose conmigo y luego se enfadaba de repente y me cortaba. Le dije que estaba cansada de pensar que las cosas estaban bien solo para que luego fingiera que nunca habíamos hablado. Fue entonces cuando me dijo que podía bloquearme de nuevo o mantenerme desbloqueada, lo que yo quisiera, pero que sentía que la había traicionado al abandonarla durante su embarazo y al hacerme amiga de su exnovio. Intenté explicarle que Nolan era mi amigo. Intenté decirle que Nolan era todo lo que tenía en el momento más oscuro de mi vida. Intenté decirle por qué me dolió que me ignorara por Autumn, pero ella no quiso escucharlo. Entiendo de dónde venía, de verdad, y reconozco que actué de manera inmadura y cruel, pero intenté reconciliarme con ella múltiples veces. Intenté con todas mis fuerzas, y ella ni siquiera podía decidir si me perdonaba o no. Así que le dije que me bloqueara de nuevo, y que yo estaba harta de todo eso. Me dijo que no me bloquearía de nuevo, y que me daba su bendición para salir con Nolan. Dijo que estaba bien si queríamos salir, y que esperaba que tuviera una buena vida, y yo le dije lo mismo. Y realmente lo decía en serio. Tuvimos un mal final, pero me alegraba que al menos pudiéramos desearnos lo mejor. Pasaron unos meses desde la última vez que hablé con ella, y Nolan y yo comenzamos a salir. Había esperado tanto tiempo porque estaba preocupada por Lena, aunque ya no éramos amigas. Pero ella me había dado su bendición, y estaba saliendo con alguien nuevo, así que seguí adelante. Fue alrededor de ese tiempo que recibí una solicitud de amistad de una chica en Facebook llamada Casey. Casey dijo que vivía en la gran ciudad de mi estado, y como teníamos amigos en común, y yo había ido a la escuela en esa ciudad, asumí que habíamos ido a la escuela juntas y que simplemente no la recordaba. Parecía una persona real. Decía que trabajaba en Hooters y hacía publicaciones sobre cómo le había ido el día en el trabajo. Tenía varias fotos de la misma chica y hacía publicaciones frecuentes sobre su exnovio. Acepté su solicitud de amistad y me envió un mensaje diciéndome lo hermosa que me parecía. Le agradecí y le dije que me escribiera cuando quisiera charlar. Durante los siguientes meses no sospeché nada. Seguí con mi vida normal, publicando sobre las cosas que Nolan y yo hacíamos, obteniendo mi GED, pasando tiempo con amigos, visitando a mi madre, etc. Ocasionalmente veía publicaciones extrañas en mi línea de tiempo de Casey, pero no les prestaba mucha atención porque tenía más de 1000 amigos en Facebook y rara vez los veía. La mayoría de sus publicaciones eran sobre cuánto odiaba a su baby daddy y cómo odiaba su trabajo. Pero hubo 2 publicaciones en particular que me llamaron la atención. Una era una publicación que parecía referirse a algo que había publicado el día anterior. La otra era de ella diciendo, «Todos conocemos a una sucia llamada», con mi primer nombre en el espacio en blanco. Así que revisé su perfil. Luego miré meses y meses de publicaciones. Algunas eran sobre su trabajo, pero todo lo demás estaba relacionado conmigo y con Nolan. Todo. Había publicaciones quejándose de su baby daddy, muerto comprando cosas para todos menos para su hijo. Publicaciones sobre lo triste que se sentía por la ruptura. Publicaciones sobre cómo me extrañaba y pensaba en mí como una hermana, lo cual era, y lo explicaré más adelante, y publicaciones sobre cómo le robé a su novio. También.
Se burlaba de mis hobbies, hacía referencias directas a algunas de mis publicaciones, hablaba sobre cuánto me odiaba, decía que yo era una sucia. Incluso tenía personas en los comentarios animándola y hablando. También, aunque nadie sabía de quién estaba hablando, pero yo sí, mencionaba cosas que solo las dos sabíamos. Hacía referencia a nuestras experiencias pasadas. Era sin duda Lena. Le envié un mensaje a Casey y le dije que sabía que era Lena. Ella se hizo la tonta y me dijo que las iniciales eran de otra chica que conocía. Cuando busqué el nombre que me dio, no había ni una sola persona en Facebook con ese nombre. Cuando se lo dije, lo ignoró y trató de que hablara mal de Lena, así que seguí el juego y hablé. Mentí sobre muchas cosas en un intento de hacer que se delatara, pero al final, todo lo que hizo fue enviar capturas de pantalla de nuestra conversación a la cuenta de Lena en un intento de hacer que pareciera que Casey era real y estaba tratando de ayudar a Lena, mostrándole qué tipo de persona era yo. Luego Casey eliminó su cuenta de inmediato. No me bloqueó. La eliminó. Pedí a un amigo y a mi papá que revisaran, y ninguno de los dos pudo encontrar el perfil de Casey. Pasó otro mes, y descubrí que había reactivado la cuenta, y como no podía bloquear una cuenta eliminada, estaba nuevamente en mi lista de amigos, y tenía acceso a mi perfil durante quién sabe cuántos días. Así que la bloqueé. Luego me envió una solicitud de amistad y seguimiento en 3 sitios web diferentes bajo el nombre de Casey, que también bloqueé. Fue en esa época que Nolan y yo empezamos a recibir muchas solicitudes de amistad de cuentas obviamente falsas. A menudo las reportábamos y bloqueábamos, y tratábamos de fingir que nos estaba volviendo loca. Una de estas cuentas falsas era extremadamente obvia, porque nos hizo poke, tanto a mí como a Nolan, el mismo día, a la misma hora. Supongo que estaba burlándose de nosotros. También bloqueé esa cuenta. Ten en cuenta que en ese momento, Lena ya estaba casada. Estaba haciendo todo esto mientras estaba casada con otra persona. Un año después, pensé que todo esto había terminado, y un día fui a la cuenta de Casey en el Facebook de un amigo porque quería ver si todavía estaba publicando sobre mí. Cuando bajé por la página, me di cuenta de que había pasado por alto una publicación la última vez. Esta publicación era de Lena burlándose del hecho de que mi madre, sí, mi madre biológica, la llamaba frecuentemente para hablar mal de mí y darle información sobre Nolan y sobre mí. Resulta que mi madre y Lena iban a la misma universidad, y mi madre pensó que no había mejor manera de hacer amigas que ayudando a alguien a acosar a su hija. Me preguntaba a menudo sobre mi relación con Nolan. Hablaba mal de Lena, y actuaba como la madre perfecta frente a mí. Ella no me crió, así que no confiaba en ella al 100% por esa razón. Nunca le di mi número de teléfono, dirección, ni ninguna otra información que considerara privada. Cuando mi perro desapareció, trató de convencerme de que publicara mi dirección en Facebook. Seguía diciendo lo importante que era que la gente supiera exactamente dónde había desaparecido. ¡Qué tontería! Gracias a Dios no lo hice, porque podría haberme despertado con Lena golpeándome en la cabeza o peor. Durante un tiempo, estuve legítimamente paranoica. Cada vez que iba a la tienda o salía, observaba mis alrededores de cerca. Si Lena estaba dispuesta a golpear a una chica con la que Nolan había salido durante 3 semanas sin provocación, ¿qué me haría a mí ahora? Si me veía en público, ¿me mataría? Nunca he conocido a alguien tan obsesionado. Déjame decirte que Lena era una amiga horrible. Era mandona, crítica, grosera, errática, narcisista y falsa. Cuando sentí mi primer desamor, pasó toda la noche hablando mal del chico, diciéndome que merecía algo mejor. Eventualmente, hablé mal de él con ella para sentirme mejor. ¿Y qué hizo? Le envió un mensaje en Facebook contándole todo lo que dije sobre él. Me hacía sentir culpable por tener otros amigos. Me convenció de abandonar a una de mis amigas solo porque no la aprobaba. Me ignoraba cuando había otras personas alrededor. Si me quejaba de alguien, iba y le decía a esa persona lo que dije.
incluso si ella había dicho algo peor sobre ellos. Revisaba los perfiles de Facebook de las personas y se reía de ellas, hablando de lo tontos que eran. Me hacía sentir ridícula por gustarme las cosas que me gustaban, y nunca sentí que podía ser yo misma a su alrededor. Me asombra cuántas personas ha manipulado Lena. Incluso su pobre esposo probablemente no sabe que ella es una acosadora. Así que ahí lo tienes. Lena me acosó cibernéticamente durante 2 años, y si le hubiera dado a mi madre mi dirección, podría haberse convertido en un acoso real. No ha intentado acosarme desde hace un tiempo. Corté la relación con mi madre, eliminé a unas 40 personas de mi Facebook y hice privadas todas mis cuentas en redes sociales para evitar que esto volviera a suceder. Espero no volver a saber de Lena nunca más. La última señal obvia de que seguía tratando de acosarme fue una cuenta falsa que me solicitó amistad hace unos 3 meses, una cuenta que tenía solo unos meses de antigüedad, con el mismo apellido que mi amigo, y que solo había dado me gusta a 2 páginas de Facebook, una tienda de comestibles y mi página. De todos modos, si llegaste hasta aquí, lamento la historia tan larga. Era joven cuando pasó todo esto y tomé decisiones realmente estúpidas, así que por favor, no me juzgues demasiado duro. Sé que no estoy libre de culpa en todo esto. Y sí, Nolan y yo todavía estamos juntos, y celebraremos nuestro 4º aniversario en unos meses. Este evento requiere un poco de contexto. A principios de 2014, mi mejor amiga, Lily, conoció a un chico llamado Nathan en un club a través de uno de sus amigos de la universidad. Lily y Nathan se llevaron bien al instante y empezaron a salir oficialmente en pocas semanas. Solo le tomó unos meses a Lily enamorarse perdidamente de este chico. No pasó mucho tiempo antes de que me dijera que creía que él era el indicado. Yo estaba feliz por ella, viviendo un buen romance universitario. Eventualmente, Lily perdió su virginidad con este chico. No tenía muchas opiniones sobre Nathan, aparte de lo que escuchaba de Lily. Al principio, él sonaba como un buen tipo que simplemente había pasado por muchas cosas malas. Este chico tenía un serio equipaje emocional. Provenía de un entorno pobre y vivía con su abuela. No recuerdo si alguna vez le contó a Lily sobre sus padres o no. Tenía un hijo de 3 años, llamado Isaac, cuya madre era adicta a las drogas. Lily estaba tan enamorada de Nathan que estaba dispuesta a quedarse con él y ayudarlo con todo el drama. A pesar de escuchar tanto sobre él, solo lo conocí en 2 ocasiones. Una vez cuando recogió a Lily del trabajo, trabajamos en el mismo lugar, y la segunda, cuando ocurrió lo que les voy a contar. Las cosas empezaron a ir mal cuando Nathan rompió con Lily en septiembre. Había sido recientemente aceptado como oficial de policía novato, y se estaba mudando a otra ciudad para recibir más entrenamiento. Le dijo que volvería por ella, pero Lily quedó devastada. Inesperadamente, Nathan estaba de vuelta en la ciudad en menos de un mes. Todo este episodio me pareció sospechoso. Lily y Nathan intentaron retomar su relación, y las cosas empezaron a mejorar para la pareja, hasta que llegó la Navidad. En un giro digno de una telenovela, Lily rompió con Nathan en Navidad, después de descubrir información condenatoria sobre él. Resulta que después de romper con Lily en septiembre, Nathan se acostó con una de sus primas y la dejó embarazada. Su primera tuvo un aborto espontáneo más tarde. Para empeorar las cosas, Nathan reveló que tenía tanto clamidia como herpes genital. Sabía que tenía estas enfermedades, pero deliberadamente no le contó a Lily para tener mucho sexo sin protección con ella. Lily se hizo pruebas, y aunque no contrajo clamidia, dio positivo para herpes genital. Como era de esperar, quedó devastada por esto, y pasó por un breve periodo de depresión. Pronto quedó claro que Nathan no era el tipo de persona que Lily pensaba que era. Era sexista, un mujeriego, un tramposo y un mentiroso. Se acostó con múltiples mujeres, y al igual que con Lily, mantuvo en secreto la información sobre sus enfermedades de transmisión sexual.
Incluso trató de poner a todos sus amigos en contra de Lily, diciendo que ella lo había dejado, y que incluso trató de separar a Lily y Yasmina, la prometida de uno de los primos de Nathan, que ahora era una amiga cercana de Lily. Lily no lo permitió, y se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Habló con Yasmina y su prometido sobre ello, y eventualmente expulsaron a Nathan de su casa. La noticia sobre las fechorías de Nathan comenzó a difundirse en su comunidad, y hasta su novia de respaldo rompió con él. No pasó mucho tiempo antes de que Lily comenzara a tomar clases de defensa personal y de armas. Nathan sabía dónde vivía, y obviamente tenía algo de entrenamiento con armas debido a su trabajo como oficial de policía novato, un trabajo que parecía haber perdido. A menudo me decía que tenía algo de miedo de él, pero más que nada estaba furiosa. Si él alguna vez intentaba hacerle daño, estoy seguro de que ella le volaría los sesos. Mi segundo y último encuentro con Nathan fue al final de todo este drama. Mi primer encuentro con Nathan había sido breve, pero después Lily me había contado que Nathan inicialmente estaba celoso de mí debido a que yo era un amigo cercano, un chico. Habíamos sido amigos desde que éramos niños pequeños. Aunque nuestro primer encuentro fue breve y en términos amistosos, nuestro segundo encuentro fue todo lo contrario. Ese día, tuve un turno de mañana en el trabajo y acababa de terminar mi jornada. Era temprano en la tarde, así que me apresuré hacia mi coche para escapar del calor. Mientras caminaba hacia mi coche, noté rápidamente a Nathan apoyado en un coche a unas pocas filas de distancia. Como era de esperar, me enfurecí al verlo, dado todo el lío que había causado a mi amiga. Supuse que estaba esperando a Lily o algo así. Me reí para mis adentros porque Lily estaba de vacaciones familiares en Montana en ese momento. Decidí no confrontarlo. Siempre estaba dispuesto a escuchar a Lily y dar mi opinión, pero en su mayor parte, había logrado mantenerme alejado del drama. De repente, Nathan se giró hacia mi dirección y se levantó por completo. Golpeó su coche, y quien supuse era un amigo suyo salió. Comenzaron a caminar rápidamente hacia mí. Sin perder tiempo, salté a mi coche, encendí el motor y salí de mi lugar de estacionamiento. Mientras lo hacía, escuché un fuerte golpe en la parte trasera de mi coche. Miré por el espejo retrovisor para ver a Nathan golpeando la ventana trasera en un intento de detenerme. Seguí adelante. Casi estaba fuera del estacionamiento cuando miré nuevamente por el espejo retrovisor y vi su coche acelerando en mi dirección. Salí a toda velocidad del estacionamiento con él, justo detrás de mí. Continuó siguiéndome por varias calles. No había forma de que me dirigiera a casa con él siguiéndome, así que terminé tomando el desvío más loco de mi vida, entrando y saliendo de calles secundarias, conduciendo por estacionamientos, dando vueltas en círculos por vecindarios. Hice de todo. Eventualmente, después de unos 25 minutos de conducir, lo perdí. Conduje un poco más después para asegurarme de que lo había perdido por completo. Cuando llegué a casa, llamé a Lily y le conté todo. Ella pensó en llamar a la policía, pero antes de que pudiéramos decidir si hacerlo o no, Lily recibió una llamada de Yasmina, quien había estado espiando a Nathan para Lily durante un tiempo. Descubrimos que Nathan aparentemente había empacado todas sus cosas del lugar donde vivía y se había ido. Se había marchado. ¿A dónde? No lo sé. Escuché rumores de que quería ir a la ciudad de Nueva York o a México, pero esas eran las únicas posibilidades que recuerdo. Lo que importa es que ahora está oficialmente fuera de la vida de Lily. No estoy seguro de qué hubiera pasado si me hubiera atrapado ese día. Lily cree que Nathan podría haber intentado lastimarme para vengarse de ella. Me alegra haber sido un conductor lo suficientemente bueno como para perderlo. De lo contrario, no quiero ni pensar en lo que podría haberme hecho. Esta historia es sobre la exnovia de mi papá. Mi papá tiene una suerte horrible con las mujeres. Es como un imán para la locura. Todas las mujeres con las que ha salido, excepto su novia actual,
Han sido abusivas tanto mental como físicamente. Esta lista incluye a mi madre, pero esta historia es sobre su última novia, Mary. Mary pasó de acosar no solo a él, sino también a mí, a mi esposo y a nuestra hija. Se conocieron en una fiesta de Navidad y se llevaron bien. Él acababa de salir de una mala relación con otra mujer con la que había estado de manera intermitente durante 3 años. Ella era el típico tipo de narcisista. Bueno, Mary parecía diferente. Afirmaba que también acababa de salir de una relación abusiva. Salieron durante unos meses, pero nunca dejó que mi papá fuera a su casa. Al principio, no le pareció extraño, hasta que recibió una llamada de un hombre que decía ser el esposo de Mary, y quería saber cómo conocía a mi papá. Al principio mi papá pensó que el tipo era su ex que aún intentaba controlarla, pero las cosas comenzaron a encajar. Finalmente, confrontó a Mary, y ella le contó una historia lacrimógena sobre cómo su ex se negaba a firmar los papeles, pero que estaban separados. Mi papá hizo un poco de investigación e incluso habló con los padres de Mary en un momento dado. Descubrió que no solo Mary seguía definitivamente casada, sino que no estaba separada de su esposo. Hasta donde sabía toda su vida, ella estaba felizmente casada. Como es de suponer, mi papá rompió con ella. Mary perdió la cabeza. Comenzó a aparecer en su trabajo, a llamarlo en medio de la noche, a enviarle mensajes de texto 50 veces al día, todas esas cosas. Mi papá se mudó de estado 2 veces y cambió su número de teléfono varias veces para tratar de alejarse de ella, pero siempre lo encontraba. Llegaban cartas de amor por correo o lo llamaba para decirle que iba a visitarlo. Luego, consiguió mi número de teléfono, probablemente en algún momento después de que mi papá se mudara conmigo. Comenzó a enviarme mensajes de texto casi tanto como a él. Una vez que me casé con mi esposo y tuve a mi hija, realmente se desató. Me enviaba regalos para su nueva nieta, siempre queriendo actualizaciones. Siempre devolvía los paquetes sin abrir, o donaba los artículos que me enviaba directamente desde las tiendas. Todo llegó a un punto crítico cuando se presentó en la puerta de mi papá, mientras él estaba en el trabajo con una cazuela para él. Se la entregó a su compañero de piso, y le dijo que era porque había notado que mi papá estaba perdiendo peso. Le dijo a su compañero de piso que la tirara. No quería correr el riesgo de que estuviera envenenada, ya que acababa de solicitar una orden de restricción. Una noche, se presentó en mi apartamento mientras mi esposo trabajaba en el turno nocturno. Eran más de la 1 de la madrugada y comenzó a golpear mi puerta. Me alegré de haber enviado a mi hija a casa de mis tíos esa noche. Dejó pan de plátano en mi puerta y lo tiramos tan pronto como mi esposo llegó a casa. La noche siguiente, nuevamente dejé a mi hija con mis tíos por si ella volvía. Y lo hizo. Comencé a recibir mensajes de texto de ella mientras golpeaba mi puerta. Quería ver a su nieta y tener un tiempo de chicas conmigo. Lentamente, esos mensajes se convirtieron en demandas para que abriera la puerta. Llamé a la policía mientras estaba al teléfono con el despacho de emergencias. Mi vecino salió listo para enfrentarla. Le dijo que la policía estaba en camino, ya que su esposa ya los había llamado. Mary desapareció rápidamente en el parque al otro lado de la calle. La policía no la atrapó, pero la orden de restricción de mi papá fue concedida. Desde entonces, nos hemos mudado a otro estado, pero ella todavía me envía mensajes de vez en cuando, queriendo saber cómo está mi papá o qué está haciendo mi hija. Nunca le he respondido, pero guardo todos sus mensajes por si necesito obtener mi propia orden de restricción también. Solo quiero comenzar diciendo que esta historia ocurre a lo largo de un par de años. Ha pasado mucho tiempo, y realmente me cuesta escribir esto porque todavía me pone muy ansiosa. Algunas de las líneas de tiempo están un poco confusas para mí. Cuando tenía 15 años, mi madre se reconectó con un viejo amor de su época de secundaria, Wayne. Poco después, empezaron a salir. En ese momento, pensé que era bastante genial porque en realidad iba a la escuela con su hijo, Brandon, que estaba en el mismo grado que yo.
Wayne tenía otros 2 hijos, ambos más jóvenes, James y Ali. Al principio, no veía mucho a Wayne, ya que él y mi madre solían salir o pasar tiempo en su casa. Una noche, recibí una llamada de él, cerca de Navidad, preguntándome qué quería como regalo, lo cual me pareció extraño porque apenas lo conocía, pero simplemente asumí que estaba tratando de quedar bien con mi mamá, así que no le di mucha importancia. Wayne comenzó a venir más a menudo, y recuerdo que algo en él activaba todas las alarmas en mi cabeza, como no tienes idea. Simplemente me daba una sensación de inquietud indescriptible. Wayne se mudó con nosotros muy pronto en la relación, y pensé que mis sentimientos de incomodidad se debían a que él y mi mamá estaban yendo demasiado rápido en la relación. Pasó el tiempo, y mi mamá estaba trabajando en una licorería, mientras yo me quedaba sola en casa con Wayne. No recuerdo por qué, pero tuvimos una acalorada discusión. Era joven y estaba llena de la típica angustia adolescente, así que quién sabe. De repente, me dio un cabezazo, y me quedé tan en shock que no supe cómo reaccionar. Se lo conté a mi mamá, pero no pasó nada. Eventualmente, Wayne logró convencer a mi mamá de que dejara su trabajo, porque él podía mantenernos económicamente. Ella también tenía problemas de espalda y rodillas, así que aceptó. Entonces, las cosas comenzaron a ponerse realmente raras. De repente, apareció un mirón que se asomaba por mis ventanas por la noche en verano. Me daba cuenta porque lo veía o mi vecino lo veía. En algún momento, alguien lo vio tomando fotos afuera de mi ventana. No sé si yo estaba en casa o no. Llamaron a la policía, pero, por supuesto, no podían hacer nada si no atrapaban al tipo en el acto. Estaba aterrada. Me sentía tan incómoda durmiendo si las ventanas estaban bajas. Wayne intervino y convenció a mi mamá de que él podía encargarse de la familia, siendo todo un héroe. Convenció a mi mamá de instalar un sistema de seguridad, que costaba una fortuna y tenía que pagarse mensualmente. También convenció a mi mamá de que compráramos un perro, Koda, para mantenernos a salvo. Resulta que Wayne había contratado a personas para que espiaran por mi ventana. En invierno, siempre veía huellas que llevaban a mi ventana. No supe que era él hasta mucho, mucho después. Ni siquiera estoy segura de cómo lo descubrimos. Wayne comenzó a volverse físicamente abusivo con mi mamá, conmigo, y lo peor de todo, con la pobre Koda. La abrazaba y lloraba porque me sentía tan mal por ella. Nos sentíamos totalmente atrapadas económicamente y asustadas por quienquiera que fuera este tipo que espiaba por las ventanas por la noche. Estábamos aterrorizadas. Una noche, Wayne no volvió a casa. Mi mamá lo llamó una y otra vez, y él no respondía. Cuando finalmente llegó a casa en las primeras horas de la mañana, su ropa estaba rota, estaba sucio y cubierto de sangre. Wayne afirmó que lo habían asaltado. Poco después de este incidente, detectives de homicidios aparecieron en mi casa. Cuando lo hicieron, me apartó y me dijo que hablaría con ellos en privado. Cuando regresó, inventó una historia sobre cómo tenía que ver con un vecino nuestro que había desaparecido, y que solo estaban yendo de puerta en puerta buscando información, y que no volverían. Así que no había de qué preocuparse. Un par de semanas después, encontraron una camioneta abandonada con un cuerpo dentro. Había habido un asesinato. El acusado fue un vecino mío. Honestamente, nunca se ha probado, pero no tengo ninguna duda de que Wayne tuvo algo que ver con eso. Y aquí es donde nos enteramos de que Wayne tenía una adicción al crack. Era un tipo grande. Nunca habrías adivinado al verlo que tenía una adicción a las drogas, de ahí que nos llevara tanto tiempo descubrirlo. Todo llegó a un punto crítico una noche. Wayne y mi madre comenzaron a discutir. Escuché golpes provenientes de la habitación y corrí para salvar a mi mamá. Encontré a mi madre acurrucada en la esquina de su diminuto baño y a él encima de ella golpeándola. Grité y lo agarré suplicándole que parara. Entonces se volvió hacia mí, me agarró del cuello, me empujó contra la pared y golpeó la pared justo al lado de mi cara. Me soltó y salí corriendo.
Había comprado un hacha de batalla antigua, que resultó estar afilada y colgaba en nuestra pared. La agarró y comenzó a perseguirnos con el hacha. Pensé que íbamos a morir. Cabe mencionar que mi madre había intentado llamar a la policía cuando empezaron a discutir, pero no vinieron. Mientras nos perseguía con el hacha, marqué el 911 en mi teléfono. Estaba gritando, suplicando que vinieran. En todo este caos, no sé cómo o por qué se detuvo, pero simplemente se fue. Cuando llegó la policía, él ya se había ido. Eventualmente, lo atraparon y lo acusaron. Por supuesto, nos citaron para testificar en el juicio. Mi pobre mamá estaba demasiado asustada para testificar, así que se negó. Aún así, tuvimos que ir a la corte. Lo vimos en el juzgado y le dio a mi mamá la sonrisa más siniestra que he visto en mi vida. Estaba complacido consigo mismo. No sentía ningún remordimiento. Así que, honestamente, Wayne, espero no tener la mala suerte de verte nunca más. Esto sucedió hace unos 9 años. Vivía con una compañera de cuarto en ese momento en una casa adosada, en un suburbio de Denver. Mi novio de entonces siempre había sido algo abusivo, con ocasionales bofetadas, o me mantenía inmovilizada en el suelo. Pero después de que un familiar cercano a él se suicidara, realmente perdió el control. Una vez, durante una discusión, aproximadamente una semana después del funeral, mi ex, Pierce, perdió los estribos, me arrojó al suelo y comenzó a golpearme el brazo una y otra vez. Tenía un moretón enorme en uno de mis hombros y un moretón en forma de mano en el otro. Mi cara quedó hinchada y tenía el labio ensangrentado. Mi compañera de cuarto llamó a la policía y él terminó siendo arrestado, con una orden de alejamiento en su contra. También le ordenaron asistir a sesiones de consejería y tal vez incluso a reuniones de drogas y alcohol, aunque en ese momento no consumía. Pasaron unos meses y seguía viviendo con mi compañera de cuarto porque dependía completamente de Pierce financieramente. Mi compañera de cuarto decidió pagar para que pudiera obtener mi head. Esa mujer era un ángel, solo quería mencionar eso. Pasaba mucho tiempo estudiando las materias. Después de todo lo que pasó, me volví muy agorafóbica, pero logré forjar algunas amistades en línea, y tal vez algo más con un chico generalmente amable. Un día, la abuela de Pierce vino a buscarme para que pudiera pagar mi factura telefónica. Ella vivía cerca, en el mismo complejo de casas adosadas, más o menos justo detrás de donde yo vivía. Recuerdo que era el primer día hermoso y ligeramente cálido después de un largo invierno, así que abrí todas las persianas para dejar entrar la luz del sol y las dejé abiertas cuando me fui. Después de pagar mi factura, Pierce comenzó a llamar a su abuela. No me preocupé mucho porque sabía que se suponía que debía estar en su sesión de consejería, ordenada por la corte en breve. No podía escuchar lo que decía, pero su abuela le dijo que simplemente teníamos que pasar por un McDonald's. De nuevo, no era un problema en ese momento. Me comí mi Big Mac o lo que sea, y unos 3 minutos después, Pierce volvió a llamar. Su abuela le dijo que probablemente estaría en casa en unos 10 minutos. Terminamos de comer y nos fuimos. En el auto, a unos 2 minutos de mi casa, Pierce llamó de nuevo. Todavía no podía escuchar su parte de la conversación, pero su abuela le dijo la intersección por la que acabábamos de pasar, y de repente sentí una terrible sensación de hundimiento en el estómago. Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar qué, aunque en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba muy mal. Consideré pedirle ayuda a su abuela, pero para dar un poco de contexto, su abuela, en múltiples ocasiones, había visto a Pierce golpearme o intentar estrangularme, y expresaba abiertamente su disgusto por cómo no podía evitar hacerlo enojar. La misma señora que sabía que su hija, la madre de Pierce, le rompió la nariz a Pierce cuando tenía 6 años, porque lo vio hacer un gesto obsceno que él había copiado de ella, y no hizo nada para intervenir o hacerle saber que eso no estaba bien. El familiar por el que Pierce estaba de luto a menudo le decía que era un inútil,
y era probablemente la persona más verbal y emocionalmente abusiva que he presenciado en la vida real, en películas, libros o lo que sea. Así que, básicamente, esta familia era súper tóxica y abusiva entre ellos y con otras personas. Me sentía completamente sola en esta situación. De todos modos, su abuela se detuvo frente a donde vivía, y noté que todas las persianas que había abierto estaban ahora cerradas. Entramos, y cuando ella se fue, subí a mi habitación y vi un documento de Word abierto en mi computadora. Pierce había escrito un montón de tonterías, pero solo presté atención a las palabras en la parte superior. Leí tus correos electrónicos. Inmediatamente supe que había visto los correos entre mí y el chico que conocí en línea. Aunque no eran explícitamente sexuales o coquetos, se notaba que había algo. Mi cerebro dejó de leer en ese punto, y me di cuenta de que todavía estaba en el edificio. Debido a la orden de alejamiento, sabía que habría entrado por la puerta trasera para que nadie lo viera. Así que mi mente se aferró a la idea de que, si la puerta trasera estaba cerrada con llave, probablemente se había ido. Corrí escaleras abajo hacia la puerta y vi que estaba cerrada con llave. Pero tan pronto como llegué a la puerta, escuché la puerta del armario deslizarse desde la habitación en la que estaba, pasos fuertes y enojados, y él gritaba mi nombre. Sé que esto puede sonar extraño, pero no puedo recordar detalles exactos. Recuerdo su cara junto a la mía antes de entender lo que estaba pasando. Recuerdo estar de vuelta en esa habitación de nuevo, creo que revisando todos mis correos electrónicos con él. Recuerdo que me abofeteó varias veces en la cara hasta que me mareé. De alguna manera, logré convencerlo de que me dejara usar mi teléfono para responder a un mensaje de texto de mi compañera de cuarto. No recuerdo lo que dije, pero recuerdo que ella llamó de inmediato. Pierce estaba a 2 pies de mí mirándome, creyendo que me iba a matar, y mi compañera de cuarto me preguntó, ¿estás segura? Le dije que no. Me dijo que estaba en camino y que llegaría lo más rápido posible. Eventualmente, Pierce se convenció de que había llamado a la policía, y con un cuchillo en la mano, me dijo que si venían de todos modos, podría darme lo que merecía. Logré convencerlo de que no había llamado a la policía, y luego comenzó a llorar sobre lo terrible que era como persona, y amenazó con suicidarse con el cuchillo. Así que, con la marca de su mano en mi cara hinchada, intenté razonar con él, diciéndole que no era terrible y pidiéndole que no se hiciera daño, hasta que mi compañera de cuarto llegó a casa. Exnovio loco. Me mudé de estado, cambié mi nombre, y solo me siento segura en edificios en grandes ciudades donde estoy al menos en el 3er piso. Espero no volver a encontrarnos nunca más. Tuve un novio que se volvía realmente cruel durante el sexo. A veces me ahorcaba más fuerte de repente, y me miraba con una expresión extraña. Me explicó que tenía múltiples personalidades, y que una de ellas era una mujer en su cabeza con la que estaba saliendo, que estaba celosa de mí y quería matarme, y que salía durante el sexo. Siempre estaba discutiendo con ella. Honestamente, intenté estar ahí para él, pero yo tenía 16 años, y ahora que soy adulta, al mirar atrás, esto no suena bien. Recuerdo que, después de una pequeña discusión, lo encontré sentado en una esquina, abrazando sus piernas y balanceándose hacia adelante y hacia atrás en un estado catatónico durante horas. Pero en realidad no estaba catatónico, porque si alguien más entraba en la habitación, de repente volvía en sí. Era tan normal y encantador como podía ser en público y alrededor de sus amigos. Este tipo de cosas solo sucedían cuando estábamos solos en casa. Incluso me escribía cartas con diferentes tipos de letra, y algunas eran amables, mientras que otras eran crueles y decían que quería deshacerse de mí. Ahora está felizmente casado, y nunca he escuchado que alguien más lo haya visto hacer este tipo de cosas. Mi mejor amiga y yo, ambas de 16 y 17 años en ese entonces, fuimos al centro comercial cerca de su casa y estábamos paseando por las tiendas que solíamos visitar. Vimos a un chico lindo,
de unos 18 o 19 años, pero no sabía cómo acercarme a él, ya que éramos marginadas sociales. Él debió notarlo porque se acercó a hablar con nosotras. Después de un mes o algo así, comencé a salir con él durante unos 5 meses, y fui introducida al consumo de marihuana y hongos. Unas semanas o un mes después de empezar la relación, me contó sobre una novia que había tenido en Tennessee, que lo engañó cuando se mudó al sur. Me dijo que conocía a la mafia mexicana y me describió en gran detalle cómo quería secuestrar tanto a su ex como a los chicos con los que lo engañó, junto a sus familias, y torturarlos y matarlos lentamente. Pensé que estaba bromeando hasta que empezó a darme detalles largos sobre cómo inyectaría ácido en las venas, golpizas violentas y cómo deshacerse de los cuerpos. Mis padres me recogieron después de eso. Sin contarles lo que había aprendido, simplemente lloré en silencio en el asiento trasero del auto. Poco después me mostró su colección de espadas y cuchillos. Poco antes de que me uniera a un grupo de Dungeons and Dragons que se reunía en una tienda en el centro comercial al lado de mi casa, él se puso muy molesto y celoso. Llegó al extremo de presentarse durante una sesión en la que yo no estaba presente y amenazarlos con algunos de sus cuchillos. Por supuesto, me disculpé con mi grupo, ya que todos ellos eran parte de mi grupo de amigos en la escuela. No mucho después, él pensó que estaba embarazada y me mostró un estuche del FBI que incluía guantes negros y nudillos con peso, por si necesitaba forzar un aborto golpeándome. Fui a la casa de mi mejor amiga, ya que vivía a la vuelta de la esquina. Toda su familia, que eran como 12 personas, estaba esperándome afuera, y sus hermanastros tenían las armas listas. Logramos calmarlo, y solo me llevó a comprar la píldora del día después. No recuerdo qué causó esto, pero en algún momento le envié un mensaje largo pidiéndole disculpas, y él me obligó a arrodillarme ante él la próxima vez que lo vi, y repetir las disculpas tantas veces como las había escrito. También arrojó algo que le había dado en la calle, y seguía corriendo detrás de ello, recogiéndolo y volviendo a mí solo para volver a tirarlo. Solía tomar el tren ligero cada fin de semana para verlo, ya que estaba justo al lado de mi escuela y terminaba cerca de su casa. Una vez se quedó dormido mientras yo iba en el tren y no respondía a su teléfono de casa ni su celular. Tuve que caminar como 2 o 3 millas bajo el sol de Arizona en pleno verano para llegar a su casa, ya que estaba más cerca que la de mi amiga. Después de eso, comencé a ir a su casa con menos frecuencia y a pasar más tiempo con mis amigos cerca de mi hogar. Un día, me llamó cuando estaba pasando el rato con alguien que compartía el nombre de uno de mis amigos de D&D, y él explotó. Básicamente terminamos nuestra relación por teléfono, y le colgué. Me negué a contestar sus llamadas también. Finalmente, se disculpó e intentó recuperarme. Me negué, y comenzó a amenazar con conducir hasta mi casa. No recuerdo haber tenido ninguna interacción física o visual con él desde entonces. No creo que hubiera podido dejarlo si no hubiéramos tenido esa pelea por teléfono. Estoy aterrorizada de pensar en lo que podría haber sucedido si hubiera intentado romper con él en persona, o, peor aún, si nos hubiéramos casado, lo cual mencionó mientras intentaba recuperarme. Tuve otro novio de mierda unos años después, durante aproximadamente un año, lo cual me causó un trauma mental adicional. No quiero entrar en demasiados detalles, pero me obligaba a verlo golpearse la cabeza o estrellarla contra la pared. Era como si estuviera castigando a otra persona con la intensidad con la que lo hacía. Ambos hombres podrían haber hecho algo mucho peor si las relaciones no hubieran terminado. Me negué a salir con alguien durante 5 años después de esa relación. Quería a alguien que conectara conmigo y que no cambiara después de que comenzáramos a tener relaciones físicas. Mi novio, con quien llevo 2 años y medio, está al tanto de algunos de estos detalles y es muy comprensivo sobre por qué me cierro en ciertas situaciones. Él ha intentado ayudarme a abrirme con él, ya que solo había tenido una relación normal anteriormente, y no había tenido a otra persona que se preocupara por mis sentimientos y opiniones durante mucho tiempo. Puede notar cuando algo anda mal y seguirá preguntándome hasta que le cuente, ya que sabe que aún me cierro, pero quiero abrirme con él.
En el tiempo que he estado con él, me he encontrado llorando a su lado porque no puedo creer que haya encontrado a alguien tan dulce conmigo. Al principio me pasaba bastante a menudo, lo de llorar, quiero decir, pero ha disminuido con el tiempo, aunque todavía sucede. Él ha estado conmigo en todo. Es difícil precisar cuándo ocurrió esto, pero cada vez que creo que finalmente se ha terminado, me doy cuenta de que no es así. Tate fue mi primer novio. Esta historia se supone que se centra en las cosas que hizo después de que rompimos, así que voy a pasar rápidamente por lo que ocurrió durante nuestra relación. Y sí, fui realmente estúpida en ese entonces. Así que prepárate para el cringe, y también para muchas palabrotas, porque esta va a ser una historia larga y llena de enojo. Empezamos a salir poco antes de mi cumpleaños número 15. Toda la relación fue un desastre. Me convenció de robar dinero de mi abuela y de huir con él. Me engañó múltiples veces, me dejó embarazada. El anticonceptivo falló y me dejó por otra chica, solo para regresar arrastrándose después de que me coaccionó para que tuviera un aborto. También mentía mucho, pero por supuesto, lo perdonaba una y otra vez. Todo el asunto duró 21 meses antes de que finalmente me hartara y lo terminara de una vez por todas. Él me llamaba frecuentemente, a veces en medio de la noche, a menudo borracho o drogado. En un incidente particularmente hilarante, me llamó mientras estaba siendo penetrado por otro tipo, solo para hacerme saber que eso estaba pasando. También solía pasar por mi casa y enviarme mensajes como: «Veo que tu mamá todavía maneja el mismo auto». Una vez se negó a irse hasta que bajara y le dijera que ya había terminado con él. Amenacé con llamar a la policía, lo cual lo enfureció. Finalmente, lo bloqueé en todas partes donde pude. Empecé a salir con alguien 3 meses después de la ruptura. Se llamaba Emma. De alguna manera, Tate descubrió con quién estaba saliendo y le envió capturas de pantalla falsas de mensajes de texto que implicaban que todavía lo amaba y quería volver con él, en un intento de sabotear mi nueva relación. Por suerte para mí, Emma tenía cerebro y se dio cuenta rápidamente de que él le estaba mintiendo. Como lo había bloqueado en todas partes, terminó enviando mensajes a una amiga mía. Dijo que me estaba acosando y amenazó con matarla. Llamé a la policía, pero solo me dijeron que no podían hacer mucho mientras fueran solo mensajes en internet. Emma sigue viva y bien, así que todas eran amenazas vacías. Pero fue suficiente para que yo estuviera aterrada de salir de casa durante unos meses. Emma y yo eventualmente rompimos. Una vez más, Tate se enteró de eso y decidió aprovechar que estaba soltera. Cabe mencionar que Emma y yo habíamos salido durante más de 2 años, por lo que la ruptura con Tate había ocurrido hacía más de 2 años y medio. También descubrí después que él tenía una novia y un hijo. Apareció en mi puerta a las 5 de la mañana. Me envió un mensaje desde un nuevo perfil y me exigió que bajara para despedirme porque se estaba mudando a Los Ángeles. Soy de Europa, así que no solo necesitaría una visa, que requiere mucho dinero y puede tardar varios años en ser aprobada, sino que sus habilidades en inglés también eran prácticamente inexistentes. Se paró frente a mi puerta, mirando hacia mi ventana, sonriendo y saludando. Le dije que se largara o llamaría a la policía, después de lo cual comenzó una larga perorata sobre lo idiota que era yo, cómo nadie confiaba en él, y en realidad, un montón de tonterías. Bloqueé el nuevo perfil, y cuando me atreví a echar otro vistazo por la ventana 30 minutos después, ya se había ido. No quiero ni imaginar qué habría pasado si hubiera salido ese día. Eso fue hace 3 años, y honestamente pensé que sería el final. Después de todo, nuestra ruptura ocurrió hace casi 6 años, pero hace unos meses, un poco de historia previa. Me enamoré de alguien en línea. Él vive en Estados Unidos, nos casamos, y me mudé a América. Decidí limpiar mi lista de bloqueados en Facebook. Había pasado tanto tiempo que no pensé mucho cuando lo desbloqueé. Después de todo, estaba casada y vivía al otro lado del planeta ahora.
No pasó ni un mes después de desbloquearlo cuando me envió un mensaje en plena noche, que sería por la mañana para él, diciendo: «Hey, estaba a punto de pasar por ahí cuando recordé que ahora vives a 5.000 millas de distancia. ¿Cómo te va? No tengo ni idea de cómo sabe que me mudé a América. Mi perfil en Facebook está configurado como privado. Tuve un leve ataque de ansiedad, aunque sabía que literalmente no podía tocarme. Mi respuesta fue: no quiero hablar contigo. ¿Estás segura? Zrenia. Me gustaría saber cómo te va con tu esposo y cómo es América. Le respondí: sí, estoy segura. No quiero contarte sobre mí, ni sobre mi esposo, ni sobre mi vida en América. Estoy harta de ti. He terminado contigo. Solo déjame en paz. Su respuesta fue un mensaje de voz de 1 minuto de duración. No lo escuché porque no quería oír su voz. En su lugar, se lo reenvié a una amiga que lo escuchó por mí. Según ella, había mucho divagar. Se disculpaba por el mensaje de voz diciendo que su taxista lo había golpeado, lo cual me lleva a creer que estaba borracho o drogado de nuevo, y decía que aún le gustaba y que le encantaría mantener el contacto, que si necesitaba a alguien con quien hablar, él estaría ahí. El resto era ininteligible porque había sirenas de fondo. Nunca le respondí. En su lugar lo bloqueé de nuevo. Cada vez que algo como esto sucede, creo que será la última vez, pero en este punto, siento que nunca podré deshacerme de él por completo. Así que coincidí con una chica en Tinder, llamada Jenna. Jenna y yo tuvimos nuestra primera cita el 26 de enero. Ella sabía que yo acababa de salir de una relación a largo plazo y que aún mantenía contacto ocasional con mi ex, Mary. Jenna y yo comenzamos oficialmente a llamarnos novio y novia alrededor de mediados de febrero. Hace 3 días, mientras estaba en la ducha, ella revisó mi teléfono y leyó mensajes antiguos entre Mary y yo, algunos casuales y otros muy afectuosos, todos de antes de que Jenna y yo comenzáramos a salir o incluso nos conociéramos. Jenna empacó todas sus cosas y se dirigía a la puerta cuando salí de la ducha con mi teléfono. Ella le mandó mensajes a un montón de personas diciendo cosas como que yo era un idiota y que Mary era una manipuladora. Luego hackeó mi Facebook e hizo una publicación insultando a Mary, llamándola de todo y bloqueando a varios de mis amigos. Hizo lo mismo con Twitter. Conseguí el teléfono de un compañero de trabajo y lo usé para intentar contactarla y volver a acceder a mi Facebook. Cuando se dio cuenta de que lo había hecho, cambió mis contraseñas de Facebook y de mis correos electrónicos. Eventualmente, me dijo que quería hablarlo y nos encontramos en mi casa. Yo seguí su juego para recuperar mi teléfono y las contraseñas. Me devolvió el teléfono y me obligó a llamar a Mary para decirle que la iba a sacar de mi vida. Ya había hablado con Mary antes y la advertí de que algo así podría pasar. Ambos tenemos experiencia en teatro, así que tuvimos una discusión muy convincente por altavoz para que Jenna pudiera escuchar. Jenna me dio mis contraseñas y las cambié inmediatamente. Le dije que debería irse, y ella no entendía por qué quería que saliera de mi vida. Pasó de estar muy molesta por romper con ella a no aceptar que se había terminado. Jenna empezó a publicar y comentar en Facebook, así que la bloqueé. La bloqueé en todo, y entonces comenzó a llamarme una y otra vez, sin decir nada cuando contestaba el teléfono. Bloqueé su número. Comencé a recibir las mismas llamadas una y otra vez desde un número en Colorado. Yo vivo en Canadá. Finalmente, fui a mi proveedor de telefonía y cambié mi número. También cambié las cerraduras de mi puerta por si acaso había tomado una llave. Al día siguiente, hizo una publicación en Facebook llamándome una basura y hackeó mi antigua cuenta de Twitter. Le dije que si me llamaba una vez más o publicaba algo sobre alguien que conozco, llamaría a la policía. Luego recibí un correo electrónico diciendo que mi solicitud de una tarjeta de crédito con un banco que no utilizo había sido aprobada. Llamé al banco y les expliqué lo que estaba sucediendo, y congelaron la cuenta. Varios amigos me dijeron que llamara a la policía, y finalmente me di cuenta de que ya era suficiente.
La policía vino y me dijo que Jenna tenía algún tipo de historial con ellos, y que su nombre no era Jenna. Era algo completamente diferente. Emitieron una advertencia por acoso, y si ella intentaba contactarme de nuevo, tendría que llamar a la policía y la arrestarían. El lunes, tengo que llamar a las personas de fraude para congelar e investigar mis cuentas y demás. Me doy cuenta de que esto es mucho, pero esta es en realidad una versión bastante resumida de la historia. Básicamente, la razón por la que estoy publicando esto es porque ahora que la policía se ha involucrado, he cambiado las cerraduras. Y mi número. Estoy empezando a sentirme emocionalmente dañado por haber sido abusado y acosado por alguien por quien realmente comenzaba a sentir algo, y no sé cómo lidiar con ello.